esta palabra nos ayuda mucho a entender cuán necesario es saber lo que Dios va a hacer. La proclama profética del 2026. Esta es la palabra que el Señor me entregó hace ya bastante rato, que la he estado rumiando y hoy la voy a compartir con ustedes. Y vamos al final de esto a sacudirnos del mundo espiritual de un pasado, que no haya ningún antecedente, ningún argumento del enemigo que pueda entrar en su vida, en alguna área de que usted está luchando, en algún área de que el enemigo quiera trabajar. Creemos que a través de la palabra el Señor nos va a bendecir. Antes de ir al tema que ya comenzamos a dar, lo que es importante entender, saber de dónde nosotros venimos. Al saber nosotros de dónde venimos, recuerde que nosotros somos parte de la eternidad. Es como la energía se mueve constantemente, continuamente moviéndose. Nosotros somos parte de energía. Recuerde que hemos dado a conocer lo que es dunamis. Hay diferentes tipos de dunamis. Una de los dunamis es energía. Energía significa la energía. Y ya nosotros tenemos ese dunamis dentro de nosotros. La energía que está continuamente moviéndose a través de un electrón, de una velocidad, y eso está constantemente. Asimismo nosotros somos. Constantemente estamos en movimiento. Aunque el mundo espiritual no lo podamos percibir o ver, siempre está en un constante movimiento. Nada se detiene. ¿Por qué? Porque es eternidad. La eternidad no se detiene. Dios nos creó de las cosas invisibles y las hizo visibles porque nos llamó de la eternidad. Y desde la eternidad nosotros podemos contemplar su gloria y su movimiento espiritual, de entender cuán necesario es saber que el Señor nos dio un poder absoluto, lo que no pueden tener entidades, lo que no pueden tener creaciones. Recuerde que Luzbel es una creación, fue una creación, pero se reveló. Hay serafines, querubines, arcángeles, hay ángeles, son creaciones de Dios. Y nosotros también somos creaciones de Dios. Pero hay una diferencia en que los serafines, los querubes, los arcángeles, los ángeles, solo son una creación, pero no son la imagen de Dios. Esto está poderoso. En cambio nosotros, Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, dice que nosotros somos imagen y somos creación de Dios. Por eso es que el enemigo no odia tanto, por eso es que las entidades quieren entrar para poder dañar un área emocional, porque nosotros valemos, tenemos un valor impresionante. En la física cuántica, que lo hemos hablado en otras clases también, habla que todo su movimiento, en la física cuántica, todo su movimiento, nada se detiene. Nosotros venimos también desde la eternidad, no con algo físico, sino con algo espiritual de eternidad, de que es energía, es energía. Nada se crea de la nada, todo lo impulsa algo. La energía se mueve porque algo lo impulsa. Nosotros, algo nos impulsa para avanzar y para glorificar el nombre potente de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es entender todo lo que Dios nos está dando en su gracia y en su misericordia, donde podemos saber cuán necesario es saber lo que Dios quiere hacer. En el mundo de la física hay partículas subatómicas que esas chocan entre sí, y esas partículas que chocan entre sí se llaman las partículas elementales de los quarks, que vamos a hablar un poquito también de los quarks, donde estas partículas chocan y se producen los quarks, que hay detrás de cada quark hay un fotón. ¿Qué es un fotón? Luz, energía. Tú eres una energía desde la eternidad. Por eso que detrás siempre de un foco de luz, o no sé cómo le llaman allá en su país, un foco, ampolleta le dicen en Chile, detrás de ese foco hay energía. No la vemos, pero hay energía. Dentro de nosotros hay energía, hay poder, hay dunamis,
El cuerpo espiritual no toca lo material. Escuche esto. El cuerpo espiritual no toca lo material porque son dos seres. Tenemos un ser corporal, un ser material, pero también tenemos un ser espiritual. El ser espiritual es que nosotros tenemos que entender que podemos hacer cosas sobre la materia. Recuerde a Pedro cuando fue liberado de la cárcel y vio al ángel y habían 4 guardias, 16 guardias, y Pedro pasó la primera puerta, la segunda puerta, la tercera puerta y la última era la puerta de hierro y fue invisible porque el cuerpo espiritual es más excelente cuando Dios permite que la materia no esté y se provoca lo sobrenatural. Jesús también, cuando estaba con los discípulos, estaban todos escondidos, con miedo de que porque era tiempo de persecución. Después que Jesucristo fue llevado a aquella tumba, el pueblo empezó a buscar a los discípulos para matarlos. Por eso es que Pedro aquí estaba en la cárcel y los discípulos, los demás, estaban escondidos. Y cuando estaban todos escondidos, la puerta estaba bien cerrada y Jesús se le aparece entre medio. Imagínense, ellos estaban muy asustados. Jesús no le ayudó mucho porque quedaron más asustados porque Jesús apareció y pasó las paredes. Y ahí, estando las puertas bien cerradas, se le aparece el Señor, porque la materia no es impedimento al primer cuerpo, que es lo espiritual. El cuerpo está a través de estas ondas de alta frecuencia en el organismo, pero Dios a veces permite que esas moléculas no puedan estar y nos puede hacer invisibles. Dios te puede hacer invisible. Si vaya a algún lugar y hay cosas que a lo mejor están robando, asaltando o venden droga, tú dices, Señor, hazme invisible al mundo espiritual. Y Dios lo puede hacer. Esto es como, pero pastores, como locura. Es locura. Pero es lo interesante que Dios lo permite hacer y nos hace ser invisibles. Es como el viento. ¿Lo puedes ver? No. ¿Lo puedes tocar? No. ¿Lo puedes oler? No. Pero eso no quiere decir que no exista, porque todo tiene un proceso, todo tiene un sonido, y como todo tiene un sonido, ahí está Dios en su misericordia. Todo se mueve, absolutamente nada está quieto, todo lo impulsa a algo. Hay una ley superior de perfección en que aún las aves tienen una coordinación, se mueven tan coordinadas y van de un lugar a otro y se mueven sin ellos tener un radar, sin ellos tener algo específico. Hay ningún pájaro dice ahora hacia la derecha, ahora hacia arriba. No, porque son guiados. Algo lo impulsa a ellos a tener estos movimientos tan perfectos. Si esta creación de estas aves lo pueden hacer, nosotros mayormente al mundo espiritual, solo tienes que moverte, solo tienes que inundar tu fe y creer que Dios lo puede hacer. Entonces, ¿qué es crear? Si Dios nos creó, entonces nosotros somos parte también que podemos crear. Mire que esto es interesante, porque si Dios nos creó, si somos creación de Dios, también podemos crear. ¿Qué es crear entonces? Crear se crea de algo de la nada. De lo que no es, creamos. Llamar las cosas que no son como si fuesen. De lo que no ves, créalo. Créalo en tu mente. Créalo en tu mente. Cuando ores, velo hecho. Velo realizado. Eso es creer, porque tenemos la palabra creativa. Le hicieron una pregunta a Beethoven. ¿Cómo era posible que él escribiera estas sinfonías tan impecables en una obra tan maravillosa? ¿Cómo podía componer esas obras impresionantes? Cuando le preguntaron a Beethoven, y él dice, yo no me la inventé, yo la copié de lo que estaba escrito en mi mente. Mire qué interesante lo que dice este hombre. Yo no la inventé, sino la copié de mi mente. Nosotros llamamos las cosas que no son como si fuese. Eso ya está. Solamente nosotros lo copiamos. ¿Desde dónde? De la mente. ¿Y de dónde viene la mente? Desde la eternidad.
Por eso hoy inúndate de fe. Cree que viene la casa. Ya la solté. Esto es para alguien. Créelo, que está ahí la bendición. Cree que está la bendición en la iglesia, que está la economía. Cree que está la salud. Está el nuevo carro. Aleluya. Está el nuevo auto. Bendito sea el nombre del Señor. Está el nuevo hombre. Está el nuevo hijo. El poder de Dios se manifiesta cuando creamos y llamamos las cosas que no son. Por eso es que las actividades más elevadas están en la zona prefrontal, donde tenemos las actividades pensantes, las actividades de crear, del libre albedrío. Le preguntaron a un gran pintor: ¿cómo puedes tú pintar estas obras tan hermosas? Y él dice: yo solo cierro los ojos y está aquí dentro. Mire qué interesante. Por eso es que nosotros podemos ver con los ojos cerrados, porque está nuestro diseño, está aquí en la mente. Todo está conectado. Todo se mueve al mundo real. Podemos hacer cosas impresionantes si nos proponemos. Estamos pronto a terminar este 2025, pero hoy, a través de esta proclama, que ya voy a decirle qué significa el 2026, expectante, no se me vaya nadie, y confiemos de que esa palabra profética será para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu llamado, para tu ministerio. Porque todo se mueve por algo, nada está quieto. Cuando tocamos una mesa y la frotamos, pareciera que no hay nada, pero no es así. Porque tus manos pareciera que no hay absolutamente nada en una mesa, pero no lo es, porque hay un espacio vacío en la mesa. Y ese espacio vacío en la mesa se llama átomos. Mire qué interesante, se llama átomos, y los átomos están en movimiento. Somos cuerpo, pero somos mente, y está la supraconciencia. El cuerpo es la energía que ha colapsado de baja frecuencia. La energía de baja frecuencia la recibimos a través de un sonido. Está la mente de la alta frecuencia. Mire qué interesante. El cuerpo recibe la baja frecuencia. La mente recibe las altas frecuencias, aunque las dos se pueden mezclar. Y la supraconciencia es la energía altísima. ¿Qué es la supraconciencia? La supraconciencia es el ser espiritual. Tenemos la mente, y la supraconciencia tiene que ver con el ser que sale, con el ser interior, con el ser eterno. Ese es el ser espiritual. Y ese ser espiritual tiene una supraconciencia, energía altísima, altísima frecuencia. Miren qué importante. Por eso es que nosotros no hablamos a lo material, no hablamos a lo físico, lo llamamos a eso, pero por el espíritu, porque somos eso, porque nos movemos a través de todo lo que es el mundo real y el mundo espiritual. Qué interesante saber de que este cuerpo de baja frecuencia se mueve cuando nosotros creemos, y este cuerpo dice: llamo a las cosas que no son, y la empieza a declarar, y luego se mueve en la mente. Aquí lo colocamos, aquí lo visualizamos, aquí lo tenemos, aquí lo hacemos imagen, y el ser espiritual de la energía de alta frecuencia empieza a traer lo que ya lo declaramos. Mire qué poderoso todo esto. Entonces es necesario entender que venimos de la eternidad. Lo que tenemos aquí no es lo real, es lo que tenemos en la eternidad. ¿Pero qué es la eternidad? La eternidad, 2 Corintios 1:22, dice que Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, dice que ya nos ha sellado. La eternidad ya está con nosotros. El Espíritu ya está con nosotros. Efesios 1:14. Fuiste sellado con el Espíritu. O sea, no hay que pedir un sellamiento. Ya fuimos sellados en el Espíritu Santo. Mire qué interesante, porque hay diferentes tipos de sellos. Hay fuego del bautismo, hay fuego de los dones, hay fuego del Espíritu Santo de Dios. Hay muchos sellos. Pero ya nosotros desde la eternidad venimos con un sello mayor de nuestra frente, en que el Señor nos selló, nos capacitó, como el sacerdote que tenía una marca aquí, un cinto que decía: santidad a Jehová. Ese es el sello que lo mantendremos
por la eternidad. Pero ya fuimos nosotros sellados. Estamos sellados. Fuiste sellado. No dice que seremos sellados. Fuiste significa que ya lo somos. Es un tiempo presente. Ya somos sellados por el poder y por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Avanzo. Juan 3:16 dice un texto muy conocido que lo aprendí cuando iba a los puntos de predicación que se hacen allá en Chile. Van por las calles gritando: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Quién tiene vida eterna? El que cree. Y algunos dirán, pero que la vida eterna todavía no la tenemos porque tenemos que llegar arriba. No, ya tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? El que cree. Wow. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, entonces pasamos a ser hijos, pasamos a ser hijos de Dios. Y ahí es porque creemos. Y si creemos, ya tenemos vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra, aquí estás escuchando la palabra, y el que cree, y aquí estás creyendo, y estás creyendo al que me envió, que tiene vida eterna. Mire qué interesante, y no vendrá condenación. No hay condenación para los que tengan vida eterna. No hay condenación para los que tengan vida eterna, porque han pasado de muerte a vida. Estamos con vida, permanecemos en vida. La muerte no existe. Esa se la dejo ahí. Qué importante entender cómo Dios se mueve y cómo Dios se glorifica, porque eso es lo que Dios hace. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna. Y aquí estamos, porque creemos en Cristo. Y si creemos en Cristo, tenemos vida eterna. No que la vamos a tener, no es tiempo futuro, ya la tenemos. ¡Wow! Eso es eternidad. Sigamos con los textos. Juan 6:47. Juan es el libro que nos habla de mayormente de textos de eternidad. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Si creemos en Él, ya tenemos vida eterna. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, Santa Cena, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero, cuando venga Cristo. Pero ya tenemos vida eterna. Por eso mire qué interesante que el que come mi carne y bebe mi sangre. Todos sabemos cuando participamos de la comunión con Cristo, ahí estamos diciendo: yo tengo vida eterna. Los que cenan tienen vida eterna. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna. No es que les daré, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Qué potente saber confiar que la eternidad entonces es ahora. La eternidad es en el presente, es en el ahora. La eternidad no es en el pasado. Ya lo tuvimos. La eternidad no quiere decir que no tiene pasado ni tiene futuro, porque todo lo envuelve en el presente. Dios se mueve en el presente y lo de futuro ya está escrito en el pasado. Eso como que lo enrede más. Pero mire qué interesante, porque nuestro futuro ya está escrito. Todo está escrito, porque en la eternidad, cuando el Señor nos puso y pasamos a la escuela del Padre, nos adoctrinó, nos enseñó, nos puso don, nos puso talento, nos puso fruto y luego nos colocaron aquí en la tierra en un cuerpo. Juan 12:50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ya el Señor nos dijo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien nos ha enviado. Primera de Juan 5:17. Este es el testimonio de Dios. Nos ha dado
no nos dará, nos ha dado vida eterna. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El conocimiento de la vida eterna, para que sepáis. 13. Estas cosas yo escribo a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, no tendrás, tenéis vida eterna. Es como cuando nosotros escribimos una oración. Esto es eternidad, esto es energía, este es el poder. Cuando escribimos una frase, yo voy a escribir ahí con el lápiz: hola, mi nombre es Alejandro. Punto. Punto significa punto final. Pero al mirar solamente ese punto, cuando tú escribes una frase y le colocas con el lápiz punto, ahí hay 100 millones de átomos en ese punto. Mire qué interesante. En ese punto, cuando tú escribes ahí y le colocas punto final, ahí hay 100 millones de átomos de energía. Nada es de la nada, todo es por algo. No lo ves, porque ese punto es subatómico o microscópico, que no vemos la cantidad de átomos que están solo en ese punto. Pero para poder ver los átomos, ahí donde se necesita, hay un punto que tendríamos que agrandarlo a un punto de 100 metros. Ese punto que cuando escribimos y lo terminamos, si lo agrandamos a 100 metros, podemos ver los átomos. Pero ahí están. ¿Y qué es los átomos? Los átomos están en movimiento. En ese punto hay algo. Todo, nada de la nada, como decía de la mesa. En la mesa hay átomos, hay quarks. Entonces, si queremos ver los átomos, ese mismo punto, al agrandar los 100 metros, vamos a ir a ver los átomos. Y si lo agrandamos para poder ver el núcleo, tenemos que agrandarlo, que en el núcleo están los protones y neutrones, a 10 kilómetros. Imagínense, 10 kilómetros, estamos hablando de ese punto. A 10 kilómetros, ahí vamos a poder ver ahora el núcleo. Y si queremos ver más fondos todavía, para ver los quarks son lo que el ojo no puede ver. Los quarks son las cosas invisibles, lo que el ojo humano no puede ver. Pero si lo agrandamos, ese mismo punto, y lo agrandamos y lo hacemos 25 veces a la órbita de la Luna, o sea, al porte de la Luna, podremos ver el quarks. Mire qué potente. Eso significa que todo lo que nosotros pensamos que no hay nada, tiene vida. Hay energía, hay protones, hay núcleos, hay quarks. Aunque no lo veamos en nuestros ojos, sí hay algo potente dentro de nosotros. Ahora, mire qué interesante que los quarks también provocaron. Einstein habló de los quarks y también les puso los colores. Ahí podemos ver el color azul, el color verde, el color rojo. Entonces Albert Einstein, este científico, puso los colores en los quarks. Recuerde que los quarks son los que no se puede ver al ojo. Es imposible verlo. Esto significa que el rojo, el verde y el azul es blanco, porque al mezclar rojo, verde y azul nos da el color blanco, y nosotros somos blanco. Blanco es la pureza. Por eso el Señor dice que tu ropa tiene que estar, tu vestidura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Blanco, la pureza. Y mire qué interesante que en los quarks está la pureza, porque la mezcla del rojo, la mezcla del verde, la mezcla del azul nos da el color blanco. Quiere decir que en ese quarks está lo blanco, está lo puro. Jesús dijo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. La luz es de color blanco. La luz es de color blanco. El sol es de color blanco. El sol no es amarillo. Se ve amarillo porque pasa por las capas y después por el cielo azul, y esa mezcla lo hace ver que es el color amarillo, pero no es amarillo. Si tú tomas tu celular mañana, porque a lo mejor ahora ya va a ver la luna,
Pero mañana toma tu celular y haz como que vaya a grabar o tomarle una foto y vaya a ver el color de original de lo que es el sol. No te va a aparecer amarillo, te va a aparecer blanco. Entonces eso significa que la luz que tenemos es blanca y el quartz es blanco. Dios está en lo que no se ve, en lo invisible. Y ahí en lo invisible está Dios. ¿Qué significa? Que en lo tan pequeño que no vemos, ahí está Dios. En lo que no alcanzamos a ver con nuestros ojos, ahí está Dios. Por eso es que cuando tengas un problema y no veas la solución, no ves la solución, pero no significa que Dios no esté. Aleluya. No ve lo que está a Dios haciendo, pero Él está ahí presente. ¿Por qué Él está presente? Porque su misericordia es eterna y es para siempre y nada se hace de la nada. Todo está porque Dios así lo quiere hacer. Esto es impresionante porque nos da a entender en que de lo que no vemos está Dios. Ese problema, ahí está Dios. Esa enfermedad que estás viviendo, ahí está Dios. Ese problema con el esposo, ahí está Dios. Ese problema con los hijos, ahí está Dios, porque es un quartz. Un quartz es que lo que no se puede ver al ojo humano. Nadie puede ver un quartz al ojo humano. Se tiene que hacer agrandarse para verlo. Y mire qué interesante, que en esos colores, que es el color del quartz, es rojo, es verde y azul, que esa mezcla da el color blanco. No sé si entendió, pero esto es muy poderoso. Aleluya, qué hermoso es el Señor. Entonces, según la relatividad, no existe la hora. Nosotros nos movemos con la hora. Vemos la hora. Oh, pastor, ya termine luego porque tengo que ir a dormir. Nosotros en la eternidad no tenemos hora. En la eternidad no hay hora. Por eso que arriba, en el cielo, en la eternidad, no hay tiempo. El tiempo no existe en la eternidad. No existe el tiempo. No existe la muerte. No existe el día. No existe la noche, porque Él lo llena todo. Todo es ahora, en el presente. Pero en este tiempo de nosotros, que tiempo crono, tenemos la hora. Pero en el tiempo humano tenemos este tiempo de crono, tenemos un reloj. En este tiempo de reloj tenemos la hora. Pero en el tiempo de la eternidad no hay hora, sino es el ahora. Qué potente. En el tiempo de la eternidad no es la hora, es el ahora. Por eso que hoy Dios te está diciendo, y esto ya agarre la palabra, ya estoy soltando la palabra profética, agarre ahora, es decir, ahora yo voy a ver mi familia convertida, ahora yo voy a ver mi esposo convertido, ahora yo voy a ver mi casa, ahora yo voy a ver mi carro, ahora yo voy a ver mi salud, ahora ya voy a ver mi economía, ahora yo la voy a ver. Ese es tomar la palabra. Tome la palabra, tome la hora, no mañana, no pasado, tome la hora. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué potente es todo esto. Y todavía no voy a la proclama. Estoy ya soltando palabras, pero ya Dios ya nos está hablando en que necesitamos movernos ahora, porque la hora es eternidad. Y tú no te mueves en la hora de reloj, tú te mueves en la ahora. La ahora se llama eternidad. Entonces, cuando nosotros llamamos las cosas que no las estamos viendo, estamos llamando la eternidad. Porque la eternidad no tiene tiempo, no tiene límite. Viene a hacerse, no mañana, hoy, ahora. ¡Wow! Gracias, Señor. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos ha resucitado. Y usted dirá, cuando lleguemos a Cristo, nos sentaremos arriba y estaremos con Él y nos sentaremos en la boda, en la boda del Cordero y estaremos con Él. Pero ya estamos arriba. Eso como que le pasó volando. Ya estaremos sentados. Y juntamente con Él nos resucitó. Y todavía no ha venido, pero ya nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, pero todavía no estamos sentados. Ya nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dice la versión Ausejo. Con Él nos resucitó y nos sentó. Estamos sentados. Mire qué tremendo. Ya estamos sentados.
No es que te vas a sentar, ya está sellado. Ya está sellado. Ya está la vida eterna en ti. No vendrá, ya estamos con la vida eterna y ya estamos sentados en los lugares celestiales. Mire qué poderoso, porque tenemos una bendición que no tienen los serafines. Los serafines no están sentados. Los querubes no están sentados, los arcángeles no están sentados, los ángeles no están sentados. Por eso que Isaías capítulo 14, verso 14, Luzbel que se engrandeció y él dijo: subiré a lo alto y me sentaré, colocaré mi trono y seré semejante al Dios Altísimo. Y mire que dice: colocaré mi trono, me sentaré, porque él no tenía trono. Ninguna raza de creaciones tiene trono. Pero nosotros ya tenemos trono. No sé si la agarraste, pero aleluya, qué bendición. Ya estamos sentados. Por eso que él dijo: colocaré mi trono. Y mire qué interesante que los tronos son los grados más altos en el mundo espiritual. Luzbel no tenía trono, la sabiduría, los ángeles caídos, nadie tenía trono, ni serafines, ni querubes, ni arcángeles, ni ángeles. Ellos no tienen trono. Pero nosotros ya lo tenemos. Mire qué privilegio. Y termina diciendo, estoy en Isaías 14:14, subiré a lo alto y me sentaré junto a los ángeles, junto a las estrellas, que menciona jerarquía, y seré semejante. Mire lo que dice el enemigo: seré semejante. Él no es semejante. Dice: seré semejante, pero nosotros ya somos imagen y semejanza. Aleluya. Qué poderoso es esto. A mí me emociona esta palabra porque nos ayuda mucho a entender el mundo espiritual. El enemigo, entonces, ni ninguna entidad trabaja en el presente, solo en el pasado. Por eso que vamos a derribar el pasado que quizá el enemigo quiere tomar a través de una emoción. Las entidades trabajan con una información, con un historial, con un ADN, y viene a ser los azotes de los verdugos. Que muchas veces nosotros que tenemos eso en nuestra mente, es que nos azota con un pasado, nos azota con la enfermedad, nos azota con la economía, pero creemos en el nombre de Cristo Jesús que esos azotes hoy, en el nombre potente de Jesús, ahora, no mañana, ahora, serán quitados por el poder de Cristo. Y hay que sacudirse. Mateo 10:12. Y al entrar en la casa, saludadla. Y en la casa, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y mire lo que dice el 14. Si alguno no recibiere, no oyere vuestras palabras, salid de esa casa, de esa ciudad, y sacudirse. Sacudirse el polvo de vuestros pies. Mire qué potente. Ahí entramos en el tema de sacudirnos, que lo vamos a hacer. Sacudirnos en el mundo espiritual de todo el pasado, de todo el plan del enemigo. La versión NBI dice: si alguno no lo recibiere, ni te escuchan las palabras, salid de esa casa, sacúdanse el polvo a vuestros pies. Es lo que vamos a hacer. Si el enemigo te dio fuerte en la economía, te dio ahí fuerte en problemas emocionales, si el enemigo quiso destruir tu matrimonio, quiso destruir tus hijitos, quiso dividir, o el enemigo quiso colocar enfermedades, caos, sacudirse el polvo, los pies. Wow, lo vamos a hacer. K2 dice: pero si las personas de una casa o pueblo no te dan la bienvenida y no te prestan atención, aún mire a los que no te prestan atención, salga y sacúdanse el polvo vuestros pies. Porque el mundo es espiritual. Todo se rige detrás de la materia, detrás de la física hay espíritu. Por eso que nosotros llamamos a lo que no estamos viendo con nuestros ojos y nos sacudimos de todo caos y toda obra del enemigo. Polvo es la palabra coniortos, que significa que levantar, pulverizar, soplar. Y Hechos 13:51 dice: entonces sacudiéndose contra ella el polvo los pies, llegaron a Iconio. Esto es lo que sucede cuando Pablo lo invitan a predicar los judíos. El primer día predicó excelente, los judíos le dijeron: ven a predicarnos nuevamente en 8 días más. Y él fue y se levantó una oposición. Y estuvieron a punto de tomarlos prisioneros y de torturarlos. Estuvieron a punto de Pablo y los que estaban con ellos de ser maltratados. ¿Y qué hicieron ellos?
se sacudieron el polvo los pies. Y mire qué interesante, por eso es que esto es bíblico. Jesús lo enseñó, Pablo lo enseñó, sacudirse, y se fueron a Iconio. ¿Para qué? Para que no puedan seguirlo el pasado. Pablo y Bernabé llegaron en el primer viaje misionero a Antioquía. Cuando llegaron allá los judíos, como le decía anteriormente, lo invitaron a predicar, pero se hubo después una oposición. Y después de los 8 días hubo una rebeldía. Y Pablo y Bernabé salieron de ese lugar. Pero al salir de ese lugar, ¿qué hicieron ellos? Se sacudieron. Hoy nos vamos a sacudir del 2025. Nos vamos a sacudir para entrar con los pies limpios en el 2026. Para que no haya ninguna área de contaminación. Es como cuando usted va a la arena. Y usted a lo mejor no se mete al agua, pero se metió a la arena. Y después, ¿qué hay en los pies? Arena. Y esto es o tierra o pasto, donde usted pisó. Por eso es que al mundo espiritual se tiene que sacudir los pies. Hay que sacudirse. El sacudirse los pies es una señal de que no pueda estar. Eso es una señal de que lo que pisó no va a dar efecto al mundo espiritual. A veces pisamos tierras malditas, lugares malditos. ¿Cómo? Un lugar donde hay muerte, donde hay drogadicción. Pasamos por la calle, pisamos, ahí hay robo, hay prostitución, hay droga, hay delincuencia, quizás asesinato. Pasamos por un lugar, pisamos por ese lugar, a lo mejor puede haber un área de violaciones, un satánico, y pisamos ese lugar. Por eso es que hay que sacudirse en el nombre potente de Jesús. Lo menciona Pablo y lo hicieron ellos. Lo menciona Jesús. Entonces, si lo hicieron ellos, los discípulos también lo hacían, porque era un área en que era necesario hacerlo para que así el enemigo no tome ningún control ni derecho legal. Por eso es que es necesario glorificar el nombre del Señor. Esto es como cuando uno va al mundo espiritual, se puede contaminar. Por eso que ya usted sale de su casa y ya se contaminó. Salió de su casa y se contaminó. ¿Por qué? Porque usted va por un lugar y, como muestro aquí en la pantalla, cuando usted si ve fuego en una calle y dice, no, voy a pasar por el otro lado para no que me salte una chispa. Pero llegas a tu casa y tiene tu ropa olor a humo. Ese se llama la contaminación al mundo espiritual. Hay que sacudirse y declarar la bendición, porque hay ambientes territoriales en las calles: droga, alcohol, prostitución, robo, muerte, por las ropas, vectores, Judas 1:23, por la impartición de manos. Por eso 1 Timoteo 5:22, cuidado, no impongas con ligereza las manos. Todo eso son que hay que sacudirnos. A lo mejor alguien te puso las manos, oró por ti y a lo mejor no estaba en el orden y puso un peso, puso una carga, puso una opresión, quizás amarguras de relaciones ilícitas, malas conversaciones, palabras, divisiones. Cuando vamos a los hospitales, a las morgues, a las cárceles, cementerios, centros psiquiátricos, todo es contaminación al mundo espiritual y hay que sacudirse de los anatemas también, de las Judas, pirámide, elefante, la prosperidad, el sol, la luna, estrella, astrología, idolatría, las ropas de marcas que hacen, que gran parte son pactadas por Satanás. Hay que sacudirse. Mire qué interesante esto. Por eso que en el nombre de Cristo Jesús tenemos que sacudirnos de todo espíritu, de los dineros, de los mal ilícitos, de los robos, de las drogas, del alcohol, de la muerte. A veces mucha gente pasa por un lugar y a lo mejor no sabe que ahí murió alguien. Y recuerde que lo hemos enseñado, cada vez que hay un accidente de muerte en una calle, se forma un espíritu territorial. Sí o sí hay un espíritu territorial. ¿Qué es un espíritu territorial? Que ahí empiezan a haber manifestaciones de espíritus metafísicos, que lo hablamos hace poco. Ahí se empiezan a ver sombras, espectros, fantasmas, se empiezan a aparecer entidades, los demonios se personifican en ese cuerpo que murió y es algo anómalo al mundo espiritual. Todo eso se da en la calle, en muchos lugares. La prostitución, todo se da. Por eso es que hay que sacudirnos cada día en el nombre potente de Jesús. Contaminaciones de ambiente, porque en uno da vida, pero el otro puede ser hostil. Contaminaciones de la pobreza.
Hay que sacudirse de las contaminaciones de la idolatría, las contaminaciones de la gente que muchas veces está en las calles, porque eso no es normal. La pobreza es miseria, es un espíritu. Hay gente que le gusta estar así y les dan casa y le ofrecen eso, pero no quieren porque están acostumbrados a la pobreza, a la miseria. Hoy en día las estatuas, antes una estatua así de esa manera no se veían. Hoy ya están en los congresos, en las plazas, en los lugares altos. Contaminación también por los dineros, la procedencia. Siempre hay que estar pidiéndole al Señor, bendiciendo todo. Las discotecas, las calles donde hay prostitución, homosexualismo, lesbianismo, y muchas veces nosotros caminamos por esas calles, ¿se fija? Entonces ahí viene la contaminación, no de pecado, pero sí de ambiente, de atmósfera y de clima. Porque el mundo espiritual se hacen lugares hostiles, y quizás muchas veces en los lugares que pasamos hubo un ritual, hubo un sacrificio, hubo una muerte, hubo una violación. También vemos la contaminación en estos tipos de danza que se mueven en el mundo entero, pero son contaminaciones. En el racismo, tú te acercas a gente, pero es racista. Contaminación. El mundo es hostil, hay que sacudirse de todo eso. Del altar de palabras, de los vínculos. De Gálatas 3:1 dice, Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? Porque las palabras también son ataduras. La versión BPD, ¿quién os ha seducido? Las palabras fascinan, seducen. Y la versión TNM dice, ¿quién los puso bajo una mala influencia? Y la versión PDT dice, ¿quién los embrujó? Versión K2, ¿quién los ha hechizado? Versión NT, ¿quién los ha encantado? Y la versión BLA, ¿quién os ha dejado hipnotizar? ¿Se fija lo que puede producir una palabra? Entonces el mundo espiritual, quizás este 2025 nos contaminamos con muchas cosas de las que ya nombramos, con muchas cosas que estuvieron, quizás de palabra, porque a lo mejor alguien que tú tenías tu hogar maldijo, quería maldecir tu hogar, quería maldecir tu economía, quería maldecir tu salud. Entonces no sabemos cómo se puede mover el mundo espiritual, pero sí estamos alerta en decir, Señor, hoy me voy a sacudir. Ya estoy casi terminando. Las palabras producen rebelión, la desobediencia también. La desobediencia dice es como el pecado de hechicería, es como rendirle cultos a los ídolos. La desobediencia es como brujería, dice la versión PDT. El rebelarse contra Dios es como consultar a brujos y adivinos. A lo mejor en tu casa, en tu familia, alguien se rebeló contra ti, o alguien está hablando de ti y está en rebeldía contra Dios y no saben que están bajo una influencia de brujería, hechicería, encantamiento, y aquí dice espiritismo. Wow. Por eso es que es importante entender todo. Después, al terminar esta clase, sé que estoy avanzando rápido, pero después me piden el libro y le comparto todo este material de la proclama, porque quiero ir avanzando lo que más pueda, pero después les doy el libro completo para que los que están tomando nota y usted pueda entender todo lo que es la proclama de este año, cómo hacerlo, cómo sacudirse. Ahí después me piden el libro por interno y le doy todo este material. Porque también tenemos los ataques de los verdugos que vienen, que contaminan, y los ataques de los verdugos son espíritus de potestades. Y también se pueden producir habitaciones de demonios. Entonces es importante en que todo lo que vivamos al mundo espiritual, cada espíritu va a ser una habitación dentro. Cada parte del cuerpo es una habitación, los órganos son una habitación, los pulmones, el corazón, las arterias, el cerebro, la mente, todos son habitaciones. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Colocar una habitación con alguna entidad, con algún espíritu, con alguna área de contaminación. Es como una casa. La casa es donde le gusta vivir los espíritus. En la casa donde le gusta vivir. Y el cuerpo, hay habitaciones. Todo lo que le nombré se produce en habitaciones. Y muchas veces hay que sacudirse también. Por eso es que hay que hacer una limpieza completa. Una limpieza completa de la casa, de tu casa,
No hablo de la casa física, que es importante también, pero estoy hablando de este templo, porque este templo es la casa del Dios viviente, es el templo del Dios viviente. Ahí de lo que es la palabra oikos del griego, que es oikos es casa, familia, templo. Hay que sacudirse. Para entrar al 2026 hay que sacudir la casa, hay que sacudir el templo, hay que sacudir estas cámaras, hay que sacudir estas habitaciones, nuestro interior, este linaje hay que sacudirlo, porque quizás nos hemos contaminado. Mire qué interesante, de todo lo que tenemos que sacudirnos, no solamente llegar a hacerlo, ya tienes mucho entendimiento de cómo sacudirnos para poder que el enemigo no entre con ningún derecho legal. Por eso es que la palabra del Salmo 118, 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, y os bendecimos. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y este templo, este cuerpo, es la casa del Señor. Volveré a mi casa de donde yo salí, cuando dicen los espíritus mundos. Volveré a mi casa de donde yo salí. Regresaré a mi casa antigua, dice el espíritu mundo, cuando menciona ese texto. Volveré al lugar de donde yo salí. K2, regresaré a la casa que yo dejé. Se fija cómo los espíritus tratan de volver nuevamente a este templo, tratan de volver a esta casa porque quieren hacer morada. Esto es lo que menciona la escritura de Lucas 11, verso 24. Y van a buscar otros espíritus peores para contaminar esta casa. Hoy esta casa la vamos a sacudir, la vamos a limpiar. No vamos a permitir que no haya ninguna habitación de ningún espíritu, de ningún demonio. Y ahí dice que van a buscar otros espíritus peores. Otra versión dice los espíritus más malvados. Spani dice espíritus más depravados. TNM dice espíritus más inicuos. Por eso es que ahí la palabra donde dice que el postrer estado es peor que el primero. Porque estos espíritus van a tratar en lo posible de tomar esos derechos legales. Y los espíritus se buscan y se juntan. Los demonios sienten estos apetitos de la carne. Sienten cuando la persona está en pecado porque ellos lo huelen. Asimismo, la casa tiene que quedar descontaminada. Porque el fin de los espíritus inmundos es contaminar toda la casa. Que le hablamos ya que casa es oikos. Oikos es genética. Los espíritus inmundos tratan de entrar en la casa para entrar en la genética, en los hijos, en los nietos, bisnietos y tataranietos. Entonces es necesario sacudir esta casa. Hablo del templo, hablo de tu vida, en tu mente, como dice 1 Tesalonicenses 5, verso 23, en el espíritu sacudirnos, en el alma sacudirnos y en el cuerpo sacudirnos. Todo esto nos da representación, por eso que hoy en el mundo vemos que estos productos están oikos es casa, oikos es la entrada, y hoy en día tenemos interesantemente que oikos de casa es en el griego, y hoy tenemos estos productos del griego, productos que lo vemos en los Walmart, que lo vemos en el supermercado. ¿Qué nos está diciendo el mundo espiritual? Ya sabemos, a través de la luz de la palabra podemos entender todo esto. Sacudirnos de la iniquidad de los padres también, pecados generacionales, ancestrales, familiares. Juan 9:1 dice: Jesús apareció al ciego y los discípulos dijeron: Señor, ¿quién pecó, él o tus padres? Y el Señor le dijo: no pecó él. Y ahí es donde nos está dando la enseñanza, sino que él dice que esto era para que él se glorificara, pero ya los discípulos tenían conocimiento de los espíritus generacionales, ancestrales y familiares, y esos son 14 generaciones, como ahí aparece en pantalla. 14 generaciones son 16.384 espíritus, y sumamos 16.384 más 16.384 más 16.383. ¿Por qué 83? Porque Jesús no es hijo biológico de José y de María, así que serían 83, y ahí tendríamos 49.151 espíritus. Mire de todo lo que tenemos que sacudirlo. Solo en la genética, en las generaciones, ya tenemos que sacudirnos de 49.151, más de todo lo que hoy les he enseñado
¿Se fija que hay harto que hay que sacudirse en el mundo espiritual? Ningún espíritu de demonio, espíritu mundo, toman todo el cuerpo, van a tomar por parte. Por eso que el posesionado de Gadara era una posesión que tomó todo el cuerpo. No era parte del cuerpo, tomó todo el cuerpo, todas las habitaciones, que ahí habían 6.826 demonios dentro de ese cuerpo. Por eso se llama una legión. La legión se compone de 6.826 espíritus. Qué interesante poder entender cómo el enemigo va a tratar en lo posible de tomar habitación en el cuerpo, hacer un plano. Hay habitaciones que quiere hacer. El demoniado de Gadara, que era posesionado, habían 70 habitaciones del cuerpo que estaban degradados. Por eso se llamó un grado de posesión. Y muchas veces nosotros estamos en el templo, pero puede haber una contaminación de algún espíritu. Lucas 8:2 también, ya estamos pronto a terminar. María Magdalena dice que habían salido 7 demonios de ella. O sea, habían 7 habitaciones ocupadas por ella, por espíritus de demonios. ¿Qué tenía que hacer María a través de Cristo? Sacudirse, limpiar esa casa. Entonces lo que Dios nos está enseñando es, tenemos que limpiar nuestra casa. En el templo también. El templo está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Este es el templo de Salomón. Pero interesantemente que el templo de Salomón es igual a un cuerpo. Exactamente igual a un cuerpo. Está el lugar santo, santísimo. Está el lugar santo y está también el altar o el atrio. Todo es una representación del cuerpo. Entonces, como nosotros somos el templo del Dios viviente, el templo de Salomón está dentro también de nosotros, pero ya estaba desde la eternidad que el Señor nos ha creado como espíritu, como alma y como cuerpo. Hoy, a través de esto podemos entender entonces, así como el templo tenía el templo de Salomón de 3 pisos, con 30 habitaciones, 90 en total, había muchas habitaciones. Así también el enemigo quiere entrar en alguna de las habitaciones. Puede ser emocional, puede ser espiritual, puede ser en lugares, puede ser en los ojos, puede ser en el corazón. A lo mejor hay gente que tiene problemas en la lengua, que no dominan su lengua o no dominan su oído y le gusta andar ahí cuchicheando, escuchando lo que no den. Es porque es una habitación que el enemigo tomó. Hay que renunciar a eso. Los ojos, la lengua. Y ahí vemos muchas cosas más. Creo que nos vamos a cansar a terminar todo esto, pero aquí hay mucho que hay que descontaminarse de los ojos, de la lengua. Ahí están las bases bíblicas, de los dolores de cabeza, dolores musculares, aún de los genitales. Gálatas 5:19. Se fijan, muchas habitaciones tenemos que descontaminarnos. El espíritu que estaba en la persona que estaba mudo, había habitaciones. Efesios nos habla el poder de la mente. Ahí había la habitación de la mente. Mateo nos habla que había un hombre que tenía la mano seca. Todo eso son habitaciones. Y como son habitaciones, se tienen que quitar. Y mire aquí todas las que tenemos. No las voy a dar todas porque no va a dar vigilia. Aleluya. Pero hay que sacudirnos, limpiarnos la boca, los labios, los ojos, los oídos, la nariz. Ahí están todo con las citas bíblicas. Después le voy a regalar todo este libro con los que desean para que usted lo tenga ahí, porque aquí hay mucho que aprender. Y mire que sigamos aprendiendo, porque aquí están eso, están en los músculos, en los tendones, en el corazón, y seguimos, están las emociones, en los órganos, en la garganta, los riñones. Hay muchas habitaciones. Por eso es que todo espíritu, antes de atacarnos, nos van a estudiar. Antes de atacar, estudian qué área hay negativa. Si hay un área negativa, hay que quitarla. Hay que llevarla sujeta a la obediencia a Cristo. Todo espíritu se tiene que sujetar, porque ellos no estudian. Y ya termino. Aleluya. Déjeme tomar agua así porque... Aleluya. Para dar la proclama. El tema de hoy. Esto es lo que Dios ha hablado. Hay mucho que sacudirse. Hay mucho que liberarse. La proclama del 2026
2 en gematría habla del compañerismo. El 6, el número de hombre. El 2 significa el compañerismo. El 6 significa el número de hombre. El 0 no tiene valor numérico. Entonces, esta es la palabra profética de lo que Dios nos va a hablar este 2026. Necesitamos ese compañerismo. Necesitamos que ese número de hombres tenga el compañerismo. No solamente de hermanos, que es importante, que es muy importante, amarnos, ayudarnos. Por eso las expresiones de gratitud, qué lindo escuchar los testimonios, qué lindo es saber lo que Dios está haciendo, pero también tiene que ver compañerismo. Por eso es que el Señor que envió de 2 en 2, vayan de 2 en 2, compañerismo, no vayan solo, vayan de 2 en 2, ese es compañerismo. El 2 tiene que ver con lealtad, tiene que ver con un compañerismo, no podemos trabajar solos. Por eso es que este 2026 Dios está diciendo, únete con alguien, únete en lealtad, únete en equipo. El 2 tiene que ver con lo que Dios quiere hacer, y el 6 tiene que ver con el hombre. ¿Y el hombre qué es? Imagen y semejanza. Dios dijo, hagamos al hombre imagen y semejanza para que señoree. Lo que quiere decir es que Dios quiere unirnos a Él. Nosotros somos su imagen y su imagen tiene que unirse a Él, a lo que Él es. Por eso es que Dios, para que se pueda representar y para que se pueda entender, Dios, supongamos que está ahí en esa botella y el vaso es el hombre. Por eso que nosotros somos vasos en sus manos. Lo que quiere decir que esa agua que está depositada dentro de ese vaso es la misma, no cambia. La sustancia, los químicos de lo que está en ese vaso es la misma. Somos la imagen del Dios. Somos la imagen de Dios. Lo que Dios puso en nosotros está puesto en nosotros. Y aquí hay mucho tema también, porque como somos la imagen de Dios significa presencia, rostro y sombra. Eso significa imagen. Paní, estela también. Entonces nosotros somos la imagen de Dios. Eso significa que en nosotros está la presencia, está el rostro y está la sombra de Él. Qué poderoso. No solamente tenemos una apreciación de una imagen, sino que cuando está la imagen de Dios, rugirá el león y quién no le temerá. Y dentro de nosotros, por eso es que el enemigo no odia, porque nosotros tenemos lo que él no tiene. Y no hay que preocuparse, porque el que está dentro de nosotros es el que va a rugir ahora. Es el que va a rugir este 2026. Va a rugir el Señor con potencia, porque somos la imagen. Y lo compartí anteriormente al comienzo. El enemigo decía, subiré, levantaré mi trono, me sentaré y seré semejante. No tiene las cualidades de nosotros. Nosotros sí somos imagen y semejanza y estamos ya sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué potente todo esto, lo que nos da a entender la magnitud de su amor y su poder. Termino. 2026 es el año de la lealtad. Es el año de la lealtad, del compañerismo. Recuerde que 2 es compañerismo. Vayan de 2 en 2, compañerismo. Y el 6 es el número de hombres, lo que está diciendo al hombre y a la mujer. Dios dice, seamos leal. Y no solamente con un líder, con un pastor, con alguien, con Él. Sé leal con Él. Eso es lo que Dios está diciendo este año 2026. Ser leales, tanto con el hombre o la mujer, con un líder, con el ministerio, con la obra de Dios, pero también leal con Él. Al ser leal con Él, entonces veremos los resultados y veremos que el Señor se moverá de una manera poderosa. El 2026 es la lealtad, es el compañerismo con nosotros y con el Creador. ¿Por qué? Porque a veces somos desleales. Aleluya.
somos desleales con el Señor. Porque hay un problema, ya nos alejamos. Porque hay una situación de enfermedad, ya queremos huir, ya no queremos saber más. Porque hay un problema económico, ya no miramos al Señor. Pero Dios dice, sé leal conmigo, dice el Señor. Yo quiero bendecir tu casa, a tu familia, a tus hijitos. Quiero bendecirte. 2026, seamos más fieles todavía. Demos más milla todavía. Demos la milla extra, como dice la Escritura. Seamos leales con los líderes, el cual tú estás trabajando, y leales con Dios, con nuestro Señor y Salvador.